He estado enamorada de James durante 7 años cuando me secuestraron. James no pagó el rescate solo porque su secretaria le sugirió que debería aprovechar esta oportunidad para hacerme comportar. Soporté la tortura como el infierno. Finalmente aprendí a alejarme de James, pero luego lloró y me rogó que le diera una oportunidad más. El día que entré al centro de la ciudad descalza hice noticia. Ava, la hija adoptiva de la familia James, fue secuestrada durante varios meses, vestía ropa andrajosa, sucia y maloliente, con los pies llenos de cicatrices, y huyó de regreso en un estado lamentable como un perro. Observé los flashes de las cámaras de los medios de comunicación apuntando hacia mí, tomando fotos sin cesar, mientras mi corazón había sido durante mucho tiempo como agua quieta, incapaz de agitar la más mínima ondulación. La antigua Ava estaba muerta, la glamorosa, inocente, mimada y animada Ava estaba muerta. Fueron esos secuestradores y también James quienes la destruyeron. Pronto, un grupo de guardaespaldas con trajes negros se abrió paso a través de la multitud apretada. El capitán a la cabeza se llamaba William. Lo conocí durante los 7 años en que estuve con James. Él siempre me pedía que saliera de la oficina y del apartamento privado de James. Decir que me pedía era más bien decir que me arrastraba, porque estaba muy limpia y James se molestaba mucho. Señorita A, el señor la espera en el auto, por favor, sígame. Cuando los ojos de William se posaron en mí, se sobresaltó por un momento. Obviamente no esperaba que estuviera en un estado tan miserable. Asentí y di un paso con mi pie herido, dejando huellas manchadas de sangre en el camino. Mis nervios del dolor habían estado entumecidos durante mucho tiempo y esta corta distancia no era nada comparada con mi viaje de escape. William caminó detrás de mí y no pudo evitar llamarme, señorita A. No le respondí. ¿Se compadeció de mí? En realidad, debería estar contento de que después de esta lección, nunca volvería a ser la sombra de James ni causaría más problemas adicionales a su trabajo. Después de subir al auto, vi a James sentado en el asiento con los ojos cerrados descansando. Su fino cabello negro estaba cuidadosamente arreglado y sus delicados rasgos faciales eran tan perfectos que no había nada de qué quejarse. Sí, durante el tiempo que estuve fuera, debió haber sentido una paz y una relajación sin precedentes. Todo su estado era extremadamente bueno. Al escuchar el ruido, James abrió lentamente los ojos. Cuando me vio, apenas me reconoció al principio. Ah. Asentí dócilmente. Sí, había aprendido a comportarme. Antes, no me importaba mi identidad como la hija adoptiva de la familia James y me consideraba la hija biológica, siendo orgullosa y autoritaria. Pero ahora, después de ser secuestrada, me di cuenta de que mi vida estaba en manos de la familia James. Mientras James no pagara el rescate, mi vida no valía nada. Frunció el ceño, un poco disgustado. ¿Cómo te hiciste ver así? ¿Qué quiso decir? ¿Como una loca, una mendiga? Había escapado por docenas de kilómetros sin dormir día ni noche. Además de los secuestradores, también tenía que estar en guardia contra las bestias devoradoras de hombres en las montañas y bosques suburbanos. Cuando tenía sed, bebía agua de lluvia. Cuando tenía hambre, rebuscaba en las pilas de basura junto a la carretera. Pensé que cualquiera se volvería loco en tales circunstancias. Sabía que me estaba culpando por aparecer frente a los medios de esta manera, lo que traería problemas a su empresa, o mejor dicho, a la empresa de la familia James. Lo siento por ensuciar tus ojos. Al escuchar mi respuesta, James hizo una pausa por un momento y luego una sonrisa curvó sus labios. Ella tenía razón. Realmente has aprendido a comportarte. No entendí de qué estaba hablando James. Cuando la puerta del auto se cerró y arrancó, James de repente estiró su largo brazo hacia mí. Instintivamente me encogí en la esquina en resistencia. Como resultado, se detuvo de repente y dijo con tono de disgusto, Ava, apestas. No sé si fue porque el espacio dentro del auto estaba cerrado, pero finalmente James olió el olor desagradable en mí, una mezcla de sangre, sudor, barro y basura fermentada. Al escuchar sus palabras, subconscientemente dejé el asiento del auto. Como resultado, el auto condujo de manera inestable y directamente me arrodillé en el pasillo. Lo siento. No ensuciaré la silla.
Solo me arrodillo aquí. Me dolía mucho. En las rodillas todavía estaban los agujeros de sangre pinchados por los secuestradores con finas agujas de acero. Me culpaban diciendo que no tenía ninguna importancia para James, ya que no pudieron obtener el rescate y perdieron su tiempo. Se lo llevaron sobre mí. No podía levantarme, así que simplemente me arrodillé y me senté en ese espacio estrecho. James se puso furioso al instante. ¿Qué estás haciendo? Vuelve a tu asiento, me ordenó, pero pensó que estaba sucia y no vino a ayudarme. Solo pude obedecer y gasté mucho esfuerzo en incorporarme y sentarme. El dolor combinado con la hipoglucemia que había sufrido estos días me obligó incluso a llorar fisiológicamente. James siempre había hecho la vista gorda ante mis lágrimas antes, solo se sentía molesto. Pero esta vez, sorprendentemente, me arrojó el pañuelo que había usado para limpiarse las manos. Apreté con fuerza ese pañuelo limpio y blanco. Antes, habría sido extremadamente feliz, pero ahora ese pañuelo solo mostraba mi suciedad y mi quebranto. William me miró por el espejo retrovisor. Bajé la cabeza. Tal vez nunca me había visto tan vergonzosa y ridícula. Antes de que el auto regresara a la casa de la familia James, James me ordenó que me llevara al baño para lavarme. Rechacé la ayuda de las niñeras y solo les pedí que eligieran un vestido largo que cubriera mis tobillos de mi guardarropa anterior para que yo me lo pusiera. Buscaron por un buen rato y finalmente sacaron un vestido normal de manga larga con falda larga de la esquina entre varias modas. Era similar a un traje de estudiante. Nadie define cómo debe vestirse un estudiante, pero cuando me miré en el espejo, de hecho me parecía más a un estudiante que a mi anterior estilo de vestir extravagante. Antes de ser secuestrada, había recibido la notificación de admisión de una importante universidad de diseño en el extranjero, y ahora ya habían pasado 3 meses desde la fecha de inscripción. Gracias. Las niñeras se sorprendieron. No esperaban que la señorita mayor les agradeciera. Pero después de este incidente, supe muy claramente que yo era esencialmente igual a ellas. Eran las niñeras contratadas por la familia James, y yo era la hija contratada por la familia James. Cuando empujé la puerta para salir, vi a James parado en la escalera esperándome. Estaba medio apoyado contra la barandilla, mirándome de arriba abajo perezosamente y luego se burló. «Ava, ¿qué truco estás haciendo ahora?» Vestir así era demasiado simple. James pensó que era otro comportamiento infantil mío para atraer su atención, pero yo solo quería cubrir las cicatrices en mi cuerpo. Seguí a James al comedor. Había un silencio sepulcral. No fue hasta que James me hizo señas para que me acercara que vi al padre y a la madre de James sentados a la mesa del comedor con miradas preocupadas en sus caras. Tan pronto como la madre de James me vio, se levantó y casi corrió. Sus pasos eran inestables y una mujer a su lado la sostenía consideradamente. «Señora. James, no se preocupe. La señorita Ava ha regresado sana y salva». «Señorita». La señora. James estaba tan preocupada por ti que su cabello se ha vuelto blanco. Sabía que esta mujer era la secretaria de James, Olivia. Tenía cabello negro natural y vestía el suéter de cuello alto y jeans más simples y sencillos, pero había un hermoso collar de oro rosa alrededor de su cuello. Yo estaba sana y salva, pero en contraste, la señora. James estaba tan preocupada que su cabello se había vuelto blanco. Tan pronto como abrió la boca, pasé de ser la víctima a la hija poco filial de la familia James. La señora. James me ayudó y lloró, y la mujer la consoló a su lado, pero no pude llorar. Miré a James, y sus ojos parecían decir que yo era una persona sin corazón. Finalmente, el padre de James interrumpió en serio: «No esperes a Ava. Déjala venir y cenar rápido». La señora James se secó las lágrimas. «Es mi culpa. Ava se ha equivocado durante este periodo y seguramente no ha comido bien. Ven rápido, la tía te ha preparado tu sopa de pescado favorita». La señora James me jaló y me senté entre el señor James y ella. James se sentó frente a mí, y Olivia se sentó a su lado. Se parecía mucho a una familia. Miré la comida en el tazón, era excelente en color, aroma y sabor.
Casi olvido cómo era la comida normal. Tenía muchas ganas de dejar los palillos y agarrar la comida con mis manos y metérmela en la boca. Cuanto más cerca del área urbana en la carretera, la gestión del saneamiento era mejor, no pude encontrar montones de basura, lo que significaba que no había comida, así que había tenido hambre durante casi 3 días y solo podía comer hojas para llenar mi estómago. Bajo la mirada de todos, me contuve, tomé el tazón y me llevé arroz a la boca con palillos. Aún así, todavía vi la mirada burlona en los ojos de Olivia. Comía en pequeños bocados con palillos, mostrando su elegancia. Al ver esta escena, James naturalmente se disgustó aún más conmigo, pero bajo la indicación de la señora James tuvo que tomar un trozo de cerdo agridulce y ponerlo en mi plato él mismo. Originalmente pensé que incluso las gachas simples y los bollos al vapor, que antes eran los más difíciles de tragar, ahora podía engullirlos, pero al mirar el tentador trozo de cerdo agridulce, tan pronto como pensé que había sido recogido por el propio James, una ola de náuseas subió a mi estómago. Ava, cómelo, James sabe que te gusta el sabor agridulce y le pidió especialmente a la tía que añadiera este plato sin sentido. James no sabía en absoluto lo que me gustaba, al contrario, yo conocía sus preferencias como la palma de mi mano, por ejemplo, le gustaba más el oro rosa. Al ver que dudé cuando estaba a punto de usar los palillos, el padre de James preguntó con preocupación, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Te peleaste con James en el camino de regreso? No te preocupes, después de la cena le daré una lección. Papá. Gritó James, tal vez sintió que lo hacía quedar mal frente a Olivia. No dije nada y solo negué con la cabeza. Superé esa náusea física y puse el trozo de cerdo agridulce en mi boca con los palillos. Inesperadamente, en el momento en que intenté tragarlo, lo vomité. James tenía una expresión de asombro en su rostro. Inmediatamente me levanté del taburete, me cubrí la cabeza y me escondí en una esquina. Lo siento, me lo comeré, no me golpees. Todos estaban sorprendidos. Las lágrimas de la señora James volvieron a fluir. Ella vino a abrazarme. ¿Fuiste abusada por esas personas? Ava, dime, ¿fuiste tú? El señor James también vino con James. El señor James tenía una mirada de lástima en su rostro y me miraba con dolor. Sin embargo, James frunció el ceño y no dijo una palabra, su rostro estaba terriblemente sombrío. ¿Qué significaba esto? Los secuestradores no habían amenazado a la familia James diciendo que si no pagaban el rescate dejarían que su hija adoptiva experimentara el acoso. ¿Por qué me preguntaban ahora si había sido abusada? En realidad, darme un bollo al vapor mohoso o un tazón de arroz podrido no fue realmente abuso. Después de todo, lo que comí después fue como basofia. Es solo que estaba tan asustada de la sensación de que mi vida estaba en manos de James. Los secuestradores negociaron con él en persona, pero él eligió abandonarme. Me odiaba tanto que pensé que de ahí venían las náuseas físicas. Después de la cena, me llamaron al estudio del señor James. El señor James, en lugar de ser tan decisivo y eficiente como solía ser en el mundo de los negocios, me preguntó paciente y amablemente, Ava, ¿te ha gustado James desde que eras niña? ¿Todavía te gusta ahora? Rápidamente negué con la cabeza con mucha fuerza, e incluso me empezó a doler la cara. Me había gustado James durante 7 años, había sido humilde durante 7 años y había sufrido durante 7 años, pero no aprendí la lección, así que esta vez experimenté la venganza y la tortura. Ya no me atrevía a querer a James. Después de obtener mi respuesta, el señor James pensó por un momento y dijo con pesar, bueno, olvídalo, no puedes ser la nuera de la familia James, pero siempre serás la hija de la familia James. Ava es tan agradable y hermosa, es ese chico James el que no tiene la buena fortuna. Sacó una tarjeta bancaria del cajón, esto es lo que tus padres te dejaron. Hay 4 millones en ella. Me pidieron que te los guardara y dijeron que cuando crecieras, debía dártelos como tu dote. 4 millones. El rescate también fue de 4 millones. Durante los días en que me secuestraron también había resentido a mis padres. ¿Por qué no me llevaron con ellos y me dejaron sufrir tal tortura sin ninguna razón? Resultó que ya me habían dejado la garantía de vivir una buena vida. Me amaban tanto que me puse el pulgar en la boca y lo mordí para evitar gritar gracias.
tío. Cuando salí del estudio ya eran las 8 de la noche. Caminé hacia mi propia habitación, pero a mitad de camino me encontré con James. Vio mi intención y me habló en un tono inesperadamente suave. Olivia se quedará en tu habitación esta noche, puedes ir y quedarte en la habitación de invitados junto a la mía. Así que era para Olivia. Asentí y comencé a caminar en la dirección opuesta. Cuando me mudé por primera vez a la casa de la familia James, James me odiaba y se mudó a la habitación más alejada de la mía, una en el este y otra en el oeste, pero mi habitación estaba decorada por un diseñador de lujo superior contratado por la familia James. La habitación de invitados no podía compararse con ella en absoluto, pero después de todo era propiedad de la familia de James. Desde que James me pidió que la entregara, la entregaría. Después de caminar unos pasos, James me detuvo. Ava, ¿por qué eres tan obediente ahora? Me di la vuelta y encontré que su expresión era burlona y parecía un poco preocupada. Lo siento, dudé en hablar. Además de disculparme constantemente, realmente no sabía qué decirle a James. Esta es la tercera vez que te disculpas conmigo hoy. Eres tan extraña. James se acercó, se agachó y levantó la mano para tocar mi frente. Retrocedí como si me hubieran electrocutado. Para cuando me agarré a la barandilla del pasillo, mis piernas se sentían débiles y apenas podía mantenerme en pie. James me miró como si estuviera loca y su expresión se volvió impaciente. Me obligué a reprimir el temblor en mi voz y dije, me mudaré mañana, ya se lo dije al señor James. Pensé que James se sentiría aliviado al escuchar esta noticia y me dejaría salir del apuro, pero para mi sorpresa, se enojó. ¿Por qué dejé que Olivia se quedara en tu habitación? Es una invitada. ¿Qué tiene de malo que se la dejes a ella? Negué con la cabeza apresuradamente. No, no es eso. James caminó hacia mí con el rostro sombrío, me agarró de la muñeca y me arrastró hacia la habitación del este. Ven conmigo, tengo algo que decirte. Una sensación de miedo inundó mi mente. Con una voz temblorosa, saqué la tarjeta bancaria que el señor James me había dado en la habitación hace un momento. Lo siento, tengo dinero, no me golpees. Tengo dinero, no me golpees. James se dio la vuelta con asombro. Ya me había desplomado en el suelo. Mi mano aún sostenía en alto la tarjeta. Ava, ¿de qué estás hablando en este momento? Mis labios ya estaban azules y morados. Mirando el rostro de James acercándose, gradualmente recordé los insultos de los secuestradores. Un perro de la familia James tuvo la ilusión de aferrarse a su dueño. Hermano James, no, gerente general James, no te molestaré más. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Finalmente, James se dio cuenta de que había algo mal con mi estado mental. Sus movimientos se volvieron mucho más suaves. Puso su brazo alrededor de mi cintura y me levantó del suelo. La sensación de ingravidez me hizo instintivamente poner mis brazos alrededor del cuello de James y su expresión solemne finalmente se suavizó. Pequeña Ava, no estoy diciendo que no puedas seguirme. Justo antes de que pudiera terminar de hablar, la puerta del pasillo se abrió con un clic. Olivia asomó la cabeza fuera de mi habitación. La luz interior era brillante. Se tapó la boca y pareció un poco sorprendida. Gerente general James, señorita James estaba disgustado. Te di la habitación, ¿qué más quieres? Olivia respondió un poco de acuerdo. Hay una videoconferencia para la sucursal en los CE. Gerente general James, debes asistir en persona. James me miró en sus brazos y luego me bajó de mala gana. Mi cuerpo estaba rígido y no podía decir una palabra. Espérame en mi habitación. Después de dejar estas palabras, James caminó hacia Olivia y los dos entraron en la habitación y cerraron la puerta. La luz brillante desapareció en el pasillo. Sentí como si hubiera sobrevivido a un desastre. El sudor frío ya había empapado la ropa que llevaba puesta. James no volvería porque conocía los trucos de Olivia. Incontables veces, en mi cumpleaños, en mi ceremonia de graduación, Olivia lo llamó así. Tal vez realmente quería irse y realmente no quería regresar. Y yo también tenía que irme lo antes posible, ir a un lugar donde no pudiera ver a James.
Tenía tanto miedo de que si tenía más contacto con James me volvería loca y tendría un colapso mental. Me senté en la cama de la habitación de invitados hasta las 3 de la mañana. No había ni un solo sonido proveniente de la habitación de James de al lado. Durante este periodo usé el nuevo teléfono móvil que la señora James me había comprado. Inicié sesión en la aplicación y encontré un apartamento con buena seguridad que se estaba alquilando. Tan pronto como apenas amaneció afuera, la casa de la familia James estaba en silencio. Recogí mis zapatos de cuero y salí descalza. Cuando salí, de repente vi a una persona apoyada en el auto de James jugando con su teléfono móvil. Me sorprendí y tuve mucho miedo de que fuera James. Esa persona también escuchó el ruido y miró hacia mí. Entonces me di cuenta de que era William. Fingí que no había pasado nada, pasé junto a él y fui a la carretera para tomar un taxi, pero me siguió. Señorita A, el señor James lo sabe, ¿puede por favor no decírselo a James? Traté de reprimir mi agitación. Estaba tan cerca, solo un poco lejos de escapar. ¿Por qué tuve que encontrarme con él? William estaba un poco confundido. El señor James estaba preocupado. Negué con la cabeza seriamente y comencé a quitarme la ropa. William dio un paso atrás rápidamente y giró la cabeza de inmediato. Sus orejas se pusieron rojas. Señorita A, ¿qué está haciendo? No me importaba la vergüenza comparada con sobrevivir a ese tipo de cosas que James hacía mucho tiempo había dejado de preocuparse. Estas cicatrices me las dejaron los secuestradores por orden suya. En ese momento William me miró. Debajo de mi abrigo había un chaleco blanco sin mangas que mostraba claramente las marcas del látigo rojo violáceo, moretones azulados y varias cicatrices con costras en mis brazos. No podía creerlo, estas cicatrices impactantes estaban más allá de su comprensión. Aprovechando el momento, me volví a poner la ropa rápidamente y le supliqué a William, por favor, déjame ir, de lo contrario moriré. Esta era la primera vez que lo llamaba por su nombre, antes siempre lo había llamado James, como los secuestradores me obligaban. William se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Corrí rápidamente a la carretera para tomar un taxi. De repente una mano grande me agarró. Al darse cuenta de que había cicatrices debajo de mi ropa, rápidamente se apartó. Estaba al borde del llanto. William apretó los dientes y dijo firmemente, no podrás conseguir un taxi en este momento, te llevaré. Con sentimientos encontrados me subí nuevamente al auto de James. William apagó la cámara del tablero por si acaso. Ten paciencia un rato, llegaremos pronto. Pensaba que me rehusaba a tomar el auto de James, y así era de hecho, pero mientras pudiera escapar de James y de su familia, esta pequeña resistencia no era nada. Después de llegar en coche a la comunidad preestablecida, le envié un mensaje a la gente diciendo que quería mudarme directamente. Por el bien de su desempeño me saludó con una gran sonrisa en la entrada de la comunidad temprano en la mañana, sosteniendo el contrato y las llaves. William todavía estaba preocupado y me siguió arriba para revisar el apartamento. Era un loft bellamente decorado, aunque el área era relativamente pequeña, tenía todo tipo de artículos para el hogar. Tiene 12 metros cuadrados, ya es el apartamento más grande de nuestra comunidad. Ya sea que la señorita A viva sola o con su novio, es más que suficiente. Miré a William. No dijo una palabra, solo bajó la cabeza y hojeó el contrato que tenía en la mano. Luego preguntó por cosas como el agua, la electricidad y el aire acondicionado. Después de asegurarse de que no había problemas, me lo entregó. No sé por qué, pero confié mucho en él. Tal vez fue por su buen carácter cuando me sacaba de la oficina de James cada vez, sin importarle incluso cuando lo golpeaba y pateaba. O tal vez fue porque, siguiendo las instrucciones de James, me encontró en el bar y golpeó a esos hombres que intentaron propasarse conmigo sin pensarlo 2 veces. Rápidamente firmé el contrato, saqué mi tarjeta bancaria y se la di a la gente. La pasó por la máquina POS, nos halagó a William y a mí con un par de oraciones y luego se fue feliz. En la habitación vacía solo quedábamos William y yo. De repente parecía un poco nervioso. Señorita Ava, debería regresar ahora. Asentí. Quería escribir un cheque para agradecerle, lo cual era mi vieja costumbre, pero luego descubrí que mis bolsillos estaban completamente vacíos.
Dejé la casa de la familia James sin nada. Originalmente había querido llevarme 2 prendas personales, pero no esperaba que incluso mi propia habitación ya hubiera sido ocupada, sin mencionar la chequera. William, ¿cómo puedo agradecerte? William se sorprendió un poco. No hay necesidad de agradecerme. No dije nada más. Incluso si necesitara mi agradecimiento en el futuro, no me negaría. William se fue, todavía tenía que volver al trabajo. Antes de irse, dijo que descansara bien. Por supuesto que necesitaba descansar. Incluso pensé que finalmente podría descansar. Durante decenas de kilómetros de mi escape dormí en refugios contra la lluvia en tierras de cultivo y en los troncos bajos de los árboles. Bueno, decir que dormí era una exageración, porque siempre estaba en alerta máxima, atenta a personas que podrían atraparme y a las bestias salvajes. Después de regresar a la casa de la familia James también estaba constantemente esperando una oportunidad para escapar. Así que cuando me senté en la suave cama de la habitación de invitados me pellizqué la carne del interior de los muslos una y otra vez solo para mantenerme despierta. Me quité los zapatos y subí a la cama, solo había un colchón desnudo en la gran cama. Naturalmente no había tenido tiempo de comprar artículos para el hogar aún. Afortunadamente, este loft venía con cortinas opacas. Cerré las cortinas y caí sobre el colchón, sumida en un sueño profundo. Cuando recuperé la conciencia escuché a alguien golpeando la puerta con fuerza. El ruido llenaba toda la habitación y el pasillo, pero había dormido demasiado tiempo. Me senté en la cama, sin poder moverme, mis extremidades parecían haber olvidado cómo hacerlo. Escuché el cilindro de la cerradura caer al suelo. De repente volví a la realidad. ¿Quiénes eran? ¿Los secuestradores? James. Miré rápidamente alrededor buscando algo para defenderme, pero no había nada útil. Me levanté y bajé las escaleras, pero por estar tan nerviosa tropecé y caí cuando solo quedaban 1 o 2 escalones. «Ava», sonó una voz clara. Levanté la cabeza y vi a William parado afuera de mi puerta, jadeando, con bolsas de compras y cara de preocupación. Corrió a ayudarme a levantarme. ¿Estás bien? Todavía estaba aturdida y no sabía qué estaba pasando. El cerrajero afuera cambió el cilindro de la puerta en unos minutos y luego guardó sus herramientas. «Oh niña, tu novio tocó la puerta durante 2 horas y no la abriste». Estaba muy preocupado. Me sostuve la cabeza, sintiéndome mareada, parecía que realmente no lo había escuchado. El cerrajero continuó, «Escuché que tienes depresión. Tu novio estaba muy preocupado afuera por miedo a que te lastimaras. Escúchame niña, eres tan bonita y puedes hacer tantas cosas buenas. No seas tan pesimista». Miré a William, avergonzada. Él lo detuvo. «Maestro, por favor deje de hablar, no soy su novio». ¿Cuánto cuesta cambiar la cerradura? Después de recibir el dinero, el cerrajero me dijo antes de irse, «Niña, creo que este joven es muy bueno. Dale una oportunidad». William cerró la puerta de un golpe, sin atreverse a mirarme. «Lo siento, tenía miedo de que estuvieras en casa, así que traje al cerrajero». No dije nada. Sabía que William era una persona directa y sus emociones siempre estaban en su rostro. Debía haber estado realmente preocupado, lo que hizo que el cerrajero malinterpretara. «Está bien, solo estaba durmiendo». En realidad William no necesitaba preocuparse así. Si no fuera alguien que valorara mi vida, no habría regresado del infierno. Me lamí los labios agrietados. Al verlo, William sacó una botella de leche de la bolsa de compras, desenroscó la tapa y me la entregó. La tomé y la bebí a pequeños sorbos. Estaba helada, como recién salida del refrigerador. Parecía que sabía que solo me gustaba la leche fría. William miró alrededor y luego fijó sus ojos en mí. Notó que todavía llevaba un vestido largo, arrugado y desordenado. «¿Cuánto tiempo has dormido?», preguntó desconcertado. Pensé un rato. «Más de 2 horas». ¿No dijo que había llamado durante 2 horas? Los ojos de William se volvieron extraños. «Piensa con cuidado, han pasado 2 días desde que firmaste el contrato». «2 días».
Me sorprendió. William ahora llevaba ropa informal, pero recordaba claramente que esa mañana usaba traje. Resultó que había dormido 2 días y 2 noches sin comer ni beber. William ya sabía la respuesta. Tocó la mesa y efectivamente había una capa de polvo, no había limpiado desde que me mudé. Se quitó la chaqueta negra y la tiró sobre una silla, al aterrizar se levantó una capa de polvo. Siéntate aquí. Me acerqué y me senté sobre su chaqueta. Se arremangó y entró al baño. Luego salió con un trapo húmedo y comenzó a limpiar la mesa del comedor, luego la de café y el armario. Descansa primero, cuando termine te llevaré a cenar. ¿Llevarme a cenar? Me sorprendió. Verlo haciendo las tareas del hogar también fue inesperado. William era el guardaespaldas de James, un hombre que normalmente usaba los puños. No esperaba que pudiera ser tan meticuloso. Después de 1 hora terminó de limpiar el piso, fue al baño, se lavó el sudor y salió. ¿Has estado esperando con impaciencia? Su cabello mojado goteaba sobre su rostro, delineando una sonrisa traviesa. Asentí distraídamente y luego negué con la cabeza. Él se rió con ganas, se acercó y quiso tocar mi cabeza, pero se detuvo y retiró la mano. Vamos. Me levanté, él recogió su chaqueta. ¿Está bien si vamos a comer ahora? La cocina es dulce. Escuché a todas esas chicas decir que es deliciosa. Esas chicas deberían ser empleadas de la compañía de James. William a veces trataba con ellas, incluso preguntaba deliberadamente sobre restaurantes. Al escucharlo decir eso, también sentí un poco de hambre. Después de todo, había dormido durante 2 días y 2 noches. Además, ese día en la casa de la familia James no comí lo suficiente e incluso vomité. Sin embargo, justo después de dar 2 pasos, de repente sentí un dolor agudo en el estómago, corrí hacia el baño, me agarré al inodoro y me sentí mal porque no había nada en mi estómago para vomitar, así que solo vomité sangre marrón. Al ver esto, William, que me había seguido, me sujetó por los hombros. Estaba tan delgada que sus brazos casi me rodearon por completo. Me ayudó a llegar al lavabo y me enjuagué la boca con agua. Me preguntó en serio si había ido al hospital para un chequeo desde que regresé. Negué con la cabeza de inmediato. Me cargó en su espalda, agarró las llaves y bajó las escaleras. Tenía tanto dolor en la espalda que no podía decir una palabra. En el taxi, confiando en su experiencia, seguía pellizcando la parte entre mi pulgar y mi índice para aliviar el dolor en mi estómago. Maestro, por favor conduzca un poco más rápido, William urgió al conductor. Vio mi condición a través del espejo retrovisor y silenciosamente aceleró al máximo permitido ese día. Durante todo el proceso del examen en el hospital, no fue hasta que terminó el lavado de estómago que William vino a mi sala con el informe del examen. Se sentó junto a mi cama frunciendo el ceño mientras miraba los registros médicos. El taburete del hospital era un poco bajo para él, por lo que sus largas piernas tuvieron que estar separadas con la rodilla en alto. ¿Quieres que te hospitalicen?, me preguntó. ¿Qué dijo el médico? El médico dijo que no es necesario, pero no quería quedarme en un lugar con gente entrando y saliendo, me hacía sentir insegura. William se quedó en silencio por un momento y luego dijo, está bien, pero debemos venir al hospital todos los días de ahora en adelante para cambios de vendaje y chequeos. Podía sentir que algunas de mis heridas habían sido tratadas. Durante este periodo, solo podía beber papilla y tomar algo de comida líquida todos los días. Incluso sin que William lo dijera, probablemente podría adivinar que durante 3 meses comiendo bollos al vapor mohosos y comida en mal estado todos los días, y a veces teniendo comidas irregulares, mi estómago debía haber sido dañado. William dijo, sí, pero ahora tengo tanta hambre. Había una profunda preocupación en los ojos de William porque había aprendido del médico qué tipo de cosas probablemente había comido. Esas cosas permanecieron en mi estómago, no se podían digerir y no se podían vomitar, así que tuve que hacerme un lavado de estómago. Puso suavemente su mano en mi frente como para consolarme y prometió que haría las gachas muy deliciosas. Confía en mí, está bien. William cumplió su palabra, era un cocinero excelente. Incluso las gachas más simples podían ser hechas en varias formas deliciosas por él. Gracias a él,
durante este periodo, sentí que mi cuerpo se había recuperado mucho. Y justo cuando estaba sirviendo el tercer tazón de gachas de anacardos para el almuerzo de hoy, William me detuvo, sonrió con los ojos entrecerrados mientras yo estaba haciendo jugo de frutas. Pequeña glotona, comiste escondidas otra vez. Viendo que mi plan había fallado, puse el tazón en el fregadero a batida, dejé la media taza de fruta y me acerqué. Lavaré el tazón, ve a ver la televisión en el sofá. Asentí con poco entusiasmo. De repente me jaló hacia atrás y estaba atrapada entre el mostrador del fregadero y su cuerpo. ¿Me estás ignorando solo porque no te dejo beber gachas? No dije nada e hice un puchero, miré hacia otro lado. Se rió y dijo, el médico dijo que a partir de mañana puedes tener comidas normales. Te llevaré a comer wok cuisine. Mis ojos se iluminaron. ¿Realmente? ¿Realmente? William tenía una expresión cariñosa, me soltó, me dio unas palmaditas en la espalda y me envió al sofá. Luego se puso a trabajar en la cocina otra vez. Me senté en el sofá y comencé a jugar con la tarjeta bancaria que me dejaron mis padres. Además del dinero que era la garantía de mi sustento, también era un recuerdo. De repente, sentí que era una niña bendecida. Su amor nunca me había abandonado, incluso antes de que ocurriera el accidente, todavía estaban planeando mi vida futura. La vida de William era como un regalo que me habían dado. Guardé la tarjeta bancaria, ya que era mi dote, tenía que guardarla bien. Las noticias se estaban transmitiendo por televisión. Después de que sonara una pieza musical, de repente vi un titular deslumbrante. Después de que secuestraran a la hija del grupo James, caminó de regreso a la zona urbana descalza con aspecto loco y no como su antiguo yo. Apagué el televisor de golpe y mi respiración se aceleró. Me dije en silencio que todo había terminado, nunca volvería a ver a esas personas y nunca volvería a ver a James. Después de calmarme durante mucho tiempo, mi corazón finalmente volvió a su ritmo normal de latidos. En ese momento sonó el timbre. Supuse que William debió haber ordenado algunas entregas express de nuevo. Después de todo, desde que me mudé, todo el loft había sido diseñado y decorado por él. Sin pensar mucho, me levanté para abrir la puerta, pero afuera vi a la persona que no quería ver, Olivia. Llevaba varias bolsas de fruta. Tan pronto como me vio, sonrió alegremente. Señorita Ava, escuché que estuvo hospitalizada hace un tiempo. Vine a visitarla especialmente. Pregunté fríamente cómo lo supo. Olivia pensó por un momento y puso una mirada inocente. Por supuesto, el gerente general James me lo dijo. Don. Mi corazón latía como un tambor. ¿Cómo supo James? ¿Me estaba espiando? Si Olivia sabía mi dirección, ¿eso significaba que también sabía que venía a buscarme? Salí. Logré decir una oración e intenté cerrar la puerta, pero Olivia la empujó. Después de ser maldecida, finalmente dejó de fingir y sus ojos se volvieron feroces. Ava, el gerente general James ya conoce tu dirección de casa. Será mejor que te muevas rápido y dejes de molestarlo descaradamente. No lo soy. Olivia resopló, ¿no es así? Esos secuestradores deben haberte lastimado mucho, ¿verdad? Escuché que usaron palos, látigos y hasta el rizador que llevabas en el bolso ese día. Debió ser muy doloroso cuando te quemó la piel. Te dieron comida mohosa que ni los perros comían, pero tú te la comiste. Mis pupilas se encogieron bruscamente y apenas podía soportar. Las cosas que menos quería recordar fueron destrozadas por Olivia. ¿Cómo? ¿Cómo supiste? Olivia parecía presumida. Le sugería al gerente general James que debería retrasar el pago del rescate para hacerte sufrir. ¿Quién te pidió que fueras una jovencita malcriada y autoritaria, molestándolos sin saber tu lugar? Así que les insinué a esos secuestradores que cuanto más fuerte te golpearan, más rápido llegaría el dinero. Casi me derrumbo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué James hizo esto? La última amenaza de la razón en mi mente se quebró. Agarré a Olivia como una loca, la mordí y quise caer por las escaleras con ella y perecer juntas. William escuchó el ruido dentro de la casa y corrió hacia la puerta.
Ava. No pude escuchar ningún sonido en mis oídos. Solo tuve un pensamiento, y ese era matar a Olivia. William nos separó a la fuerza y me abrazó. No pude dejar de llorar. Empujó a Olivia, que estaba a punto de correr otra vez, sin piedad. Olivia golpeó la barandilla de la escalera con un golpe y tenía tanto dolor que no podía ponerse de pie. ¿Qué estás haciendo? Una voz severa nos interrumpió. James, todavía vestido de traje como siempre, hizo una aparición de una manera tranquila que contrastaba fuertemente con cada momento en que estaba en un estado miserable. Era tan lamentable. Después de subir las escaleras, James me vio acostada en los brazos de William y su rostro se puso aún más sombrío. Se dio la vuelta y ayudó a Olivia a levantarse. Gerente general James, vine a visitar a la señorita Ava con buenas intenciones. ¿Quién sabía que la señorita Ava no lo apreciaba e incluso corrió a golpearme? Tal vez sea porque descubrió que ella vive con William, viviendo juntos. La ira de James surgió. William no dijo nada, solo me abrazó fuerte y siguió dándome palmaditas en los hombros. Después de ver que mis emociones se habían estabilizado un poco, quiso llevarme de vuelta a mi habitación, pero fue detenido por James. Ava, deja de causar problemas y ven a casa conmigo. Había una orden en su tono. James todavía pensaba que estaba siendo problemática. Trató de sacarme de los brazos de William, pero fue bloqueado por William. Señor James, esta es la casa de Ava. Ava, ¿la llamas por su nombre con tanto cariño? ¿Es esta la razón por la que renunciaste? William había renunciado. Levanté la cabeza, pero solo pude ver su mandíbula angular. Mientras los dos lados estaban en un punto muerto, Olivia de repente gritó de dolor. Gerente general James, tengo mucho dolor. James me miró y luego a Olivia. Finalmente se dio la vuelta y recogió a Olivia. Antes de irse, dejó una frase: Ava, te daré una oportunidad más. Si no vienes a casa esta vez, entonces nunca tendrás que volver. Estaba temblando de miedo. William me susurró al oído: no tengas miedo. Estoy aquí. Después de que Olivia hiciera ese alboroto la última vez, planeé mudarme. Mi intención original era que esperaba que James nunca pudiera encontrarme de nuevo, pero resultó que todas mis acciones aún estaban bajo su vigilancia. William estaría de acuerdo con todo lo que dijera, pero no había casas adecuadas disponibles por el momento. ¿Qué tal si vamos primero a mi casa? Esta dirección ya era conocida por James. William tenía miedo de que James viniera a buscarme cuando él no estuviera cerca. ¿Tu casa? Le pregunté de vuelta. William, aunque todavía se sonrojaba fácilmente, había progresado un poco, al menos se atrevía a mirarme a los ojos en esta situación. Bueno, no pienses demasiado. Hay 2 habitaciones en mi casa. Es suficiente para que vivamos, pero no siempre podemos vivir en habitaciones separadas. Era así en mi casa y sería lo mismo en la suya. Cuando viviríamos realmente juntos, como había dicho Olivia. Los ojos de William se abrieron ligeramente como si hubiera dicho algo asombroso. No me sonrojé ni sentí que mi corazón latiera con fuerza. Burlarme de él ya se había convertido en algo en lo que era bastante buena. Ava, saqué la tarjeta bancaria que me dejaron mis padres y le dije a William muy seriamente: sabes que soy la hija adoptiva de la familia James, solo un juguete que pueden abandonar en cualquier momento, pero también tengo verdaderos sentimientos. Aunque la mayoría están en un estado lamentable, todavía están ahí, un poco, eso es puro. No sé si estás dispuesto a aceptar este poquito de mis verdaderos sentimientos. Los ojos de William se pusieron rojos, fue cauteloso y dijo: Ava, tus verdaderos sentimientos siempre son puros. Aunque sea solo un poquito, yo lo atesoraré más que nada. Me conmovió tanto que lo abracé. Después de un rato, me acordé de poner la tarjeta bancaria en su mano. William estaba un poco avergonzado, aunque se llamaba dote, parecía que le estaba dando un regalo de compromiso. Se rió y dijo: cariño, tómalo de vuelta, el dote debe mantenerse en tus propias manos. Oh, entonces el dote debe mantenerse solo. William me devolvió el abrazo y me dijo al oído: el dote es el dote,
pero el dinero y la familia también serán tuyos en el futuro hogar. Me gustó esta palabra. Afortunadamente, no teníamos muchas cosas. William pasó un día empacando y luego nos mudamos. Su casa estaba tan limpia y ordenada como había imaginado. Me acosté en la puerta del dormitorio de William y observé. La fragancia de naranjas que llegaba a mi nariz a través de la ventana entreabierta olía tan bien. ¿Por qué estás ahí parada? Entra. William me dio una palmadita en la cabeza por detrás. Felizmente me tiré en su cama, era tan suave y cómoda. William se acostó a mi lado. Después de un día ajetreado, inconscientemente estaba un poco cansado también, para ir a dormir. Moví mi cabeza en la suave almohada, sostuve una de las manos ligeramente ásperas de William y me quedé dormida. Cuando me desperté de nuevo, ya estaba oscuro en el dormitorio. La lámpara de noche estaba encendida. En la tenue luz, William todavía estaba trabajando en algo con su computadora portátil. Al ver que me desperté, rápidamente cerró la computadora portátil, desenchufó la unidad flash USB y luego trajo la sopa Trella de la mesita de noche. Todavía estaba caliente. Después de beber la sopa, me quedé dormida de nuevo. Al día siguiente, William no estaba por ningún lado junto a la cama. Durante 3 días consecutivos, saqué las 3 comidas al día que William había preparado con anticipación del refrigerador según la receta y las comí sin ningún sabor. Extrañaba mucho a William, pero no sabía lo que estaba haciendo. No había una sola llamada perdida en mi teléfono móvil. Por el contrario, había páginas de llamadas que había cortado, todos eran números familiares que solía poder recitar al revés. Planeaba salir a buscarlo, incluso quise ir a la comisaría a denunciarlo, pero la policía ni siquiera pudo encontrar a los criminales que me secuestraron. ¿Podía confiar en ellos? Salí un día. Cuando caminaba distraídamente hacia la entrada del callejón, de repente alguien me arrastró a un auto. Cuando me desperté de nuevo, estaba en la cama de mi habitación. Para ser exactos, era la habitación de la casa de la familia James. La habitación estaba oscura. A través de la luz de la luna que brillaba a través de la ventana, vi una figura sentada en la oscuridad mirándome. Me asusté tanto que me escondí debajo de la colcha. Esa persona rápidamente encendió la luz y vino a consolarme. Ava, solo quería que durmieras bien. Lo siento por asustarte. La voz era como una obsesión. Dudé y bajé la colcha. Sentí frío por todas partes. Gerente general James bajó la colcha y parecía un poco herido. Ah, no solías llamarme hermano James. Negué con la cabeza, solo esperando que pudiera mantenerse alejado de mí. Sentí como si mi pecho estuviera siendo presionado y no pudiera respirar en la cama. Ya no me atrevo, nunca me atreveré a molestar al gerente general James otra vez. Día y noche, esta fue la única frase que recordé, una frase que podría hacerme evitar ser golpeada. James parecía estar un poco emocional también, sus ojos estaban rojos. Se contuvo. Ava, lo siento, no sabía que retrasar el pago del rescate por unos días te traería tanto daño. En el baile de graduación me prometió que no lo haría. ¿Qué? ¿No me golpearía? ¿Podría haberme salvado? Esas cosas que no quería recordar siempre volvían a mi mente una y otra vez. Parecía que James ya sabía por lo que había pasado, pero solo quería saber dónde estaba William. ¿Sabes dónde está William? James agarró mi muñeca. Su tono era duro, pero también parecía una súplica. Ava, olvídalo, vamos a empezar de nuevo, bien. Al escuchar esta frase, no pude controlarme más. Me levanté y lo empujé. En la habitación con poca luz, mi cintura golpeó la esquina de la mesa. Ava, me arrodillé como cuando estaba en el auto de James cuando vino a recogerme ese día. Gerente general James, por favor devuélveme a William, es todo lo que me queda, por favor, por favor. James quería venir y abrazarme. Tienes heridas en las rodillas, levántate y habla, está bien. Esquivé su mano y me resistí como loca. Es todo lo que me queda, James, no. ¿Solo quieres que muera? No lo toques. Moriré, me suicidaré.
James se derrumbó y negó con la cabeza con tristeza. Ava, ¿nunca cómo podría querer que mueras? Van. Rompí el jarrón sobre la mesa, cogí un fragmento y lo sostuve contra mi propia garganta. ¿Dónde demonios está William? James parecía completamente abatido. Ava, realmente no lo sé. No te muevas, no te lastimes. Me quedé atónita por un momento y luego me di cuenta de algo. Ya veo, ¿no crees que realmente me suicidaré? Doctor, gritó James. El doctor y los guardaespaldas entraron corriendo al mismo tiempo. Me sujetaron y James aprovechó la oportunidad para arrebatarme el fragmento afilado de cerámica de la mano. Una inyección de sedante fue administrada. Al instante perdí toda mi fuerza y emociones. Los médicos privados estaban ocupados curando la mano arañada de James. Estoy bien, ve a ver a Ava. No te preocupes, señor. James, la señorita A solo tiene un corte superficial. Era una herida menor y el médico simplemente la envolvió con 2 rondas de gasa. Es solo que la señorita A tiene un trauma psicológico grave y necesita el tratamiento adecuado. Entiendo, gracias. Después de un tiempo de trabajo ajetreado, solo James y yo quedamos en la habitación otra vez. Me acosté en la cama mirando al techo sin comprender. Parecía que mi conciencia flotaba fuera de mi cuerpo. Al verme así, James casi se atraganta. Ava, por favor dame una oportunidad de expiar mis pecados. Te lo compensaré. Ese sedante parecía ser muy efectivo. Con un corazón tranquilo podía recordar incluso los recuerdos más aterradores. ¿Compensarlo? Sí, compensarlo. ¿Cómo? Déjame pensar. James parecía ver esperanza y con entusiasmo tomó mi mano. Me secuestraron durante 3 meses. Al principio pensaron que era valiosa y me tratarían bien. Simplemente me asustaban todos los días diciendo que si no conseguían el dinero dejarían mi cuerpo en el desierto. Oh, cierto, en ese momento me tiraban medio bollo blanco al vapor todos los días. No podía comerlo, pero no esperaba que pronto ni siquiera tendría este tipo de bollo para comer. Después te llamaron y me pidieron que hiciera un llanto más lastimero. ¿Qué dijiste? Dijiste que no era asunto tuyo y que si había algo que debían hablar con tu secretaria. No mucho después de colgar el teléfono, uno de ellos me dio una patada en el estómago y caí al suelo con la silla. Poco a poco se volvieron inescrupulosos. Descubrieron que no importaba si golpeaban a una joven como yo porque a nadie le importaría de todos modos. Así que me golpeaban y pateaban todos los días y descargaban su ira en mí cada vez que no estaban contentos. Vi el cuerpo de James empezar a temblar. ¿No podía soportar esto? ¿Y qué pasa con el resto? Después, cuando no consiguieron el dinero, gradualmente perdieron la paciencia. Látigos, agujas de acero, porras y el rizador que tenía en mi bolso ese día. Después de que lo enchufaron y tocó mi piel, podía oler el olor a quemado. Con cada frase que decía James se derrumbó aún más. Apenas se atrevía a mirarme, pero también tenía miedo de que desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Estaba tan confundido y dolido, pero a mí no me importaba. ¿Por qué estaba actuando así? Ava, ¿por qué no esperaste a que te recogiera? Dímelo y los habría matado. Incliné la cabeza y forcé una sonrisa. El rescate no llegó, dijeron que me matarían. ¿Sabes que en ese momento en realidad pensaba que finalmente podría ser libre? Incluso podía ver los rostros de mamá y papá, me estaban esperando allí, pero me dijeron que viviera bien. No sé de dónde saqué fuerzas, pero logré escapar. Primero fue un bosque, luego tierras de cultivo y después una carretera en la que dormí, me refugié de la lluvia en los árboles, comí hojas y bebí agua de lluvia. Si tenía suerte y encontraba un montón de basura, comía algunas cosas en mal estado que la gente me daba. Caminé durante días y noches, decenas de kilómetros, y volví a ti. Y tú me dijiste que estaba sucia. Jaja. James no pudo soportarlo más y se arrodilló en el suelo. Sus ojos estaban horriblemente rojos mientras me miraba desesperado. Ava, lo siento. No sabía. No sabía lo del rescate.
No sabía que regresaste así. James, ¿tú y Olivia pueden pasar por lo que yo he pasado? No puedes compensarme, pero te perdono, de verdad. James no podía creerlo y temblorosamente agarró mi mano. ¿De verdad? Siempre y cuando me devuelvas a William. Esa noche James se quedó junto a mi cama durante mucho tiempo. Sus ojos estaban hundidos después de haber pasado por tantos altibajos, y aún así decía que no sabía dónde estaba William, así que no quería hablar más con él. Hasta que sonó su celular, metió las esquinas de la colcha y se fue con una figura solitaria. Me quedé en la casa de la familia James y no podía salir. El psicólogo venía a mi habitación todos los días para tratarme. La doctora era una mujer hermosa, nunca me obligó a hablar de mi pasado, en cambio me contaba cosas interesantes todos los días. Luego, estuve dispuesta a confiar en ella y tomé la iniciativa de hablar. Le pregunté si tenía una amante. Dijo que sí y me mostró el anillo de diamantes en su mano. Felizmente dijo que pronto se casarían. Le ofrecí mis felicitaciones y le conté sobre William y yo. Ella estaba contenta. Esa noche me senté junto a la cama y miré la luna durante mucho tiempo. Inconscientemente, quería ver si William me había contactado, y entonces recordé que mi teléfono móvil había sido confiscado hace mucho. Solo podía mirar la luna. Mientras la miraba, abrí la ventana y salté. El olor a desinfectante en el hospital era desagradable. Me desperté con dolor de cabeza, como si todos mis huesos se estuvieran rompiendo. El alboroto fuera de la sala se volvió más intenso y finalmente llegó a mis oídos. No es de extrañar que Ava no se acercara a nosotros después de regresar, debió pensar que la habíamos abandonado. James, ¿cómo pude dar a luz a un bastardo como tú? ¿Cómo puedo explicarle esto al tío y la tía de Aa? Papá, mamá, yo tampoco esperaba esto. Solo quería que se comportara. Paf. Se escuchó una bofetada nítida. Después, algunos gemidos ahogados de James. Pensé que era su padre quien lo había golpeado otra vez, pero no fue hasta que escuché a la madre de James gritar, William. William. Quise levantarme de la cama, pero caí al suelo. Resultó que tenía la pierna rota. La habitación en la casa de la familia James solo estaba en el segundo piso, saltar desde allí no mataría a una persona. Al escuchar el ruido, William entró corriendo desde afuera. Su rostro estaba curtido y tenía barba incipiente, como si no se hubiera afeitado en días. Tomé una fruta al azar junto a la cama y se la lancé. Aunque fue golpeado, parecía nervioso y preocupado. Se acercó rápidamente, me recogió y me puso de nuevo en la cama. La madre de James llamó al médico. Después de un examen general, el médico dijo que no debía levantarme en las próximas 2 semanas. Ya había lesiones irreversibles en las rodillas, si actuaba precipitadamente de nuevo, podría perder la pierna. Se notaba que el médico estaba un poco enojado. William se disculpó cortésmente, diciendo que no volvería a pasar. El médico miró extrañado a los presentes y me dijo, si necesitas ayuda o asistencia legal, ven directamente a mí. Luego se fue a hacer rondas. Con lesiones como la mía, era inevitable que la gente pensara demasiado. William se acercó y me abrazó, estaba cubierto de polvo. Lo empujé. Luego la madre de James se acercó y me abrazó también. Esta vez no me atreví a apartarla. Querida A, has sufrido tanto, todo es culpa de tu tía. No eduqué bien a mi hijo. La consolé, está bien, tía, todo es cosa del pasado. James se quedó en silencio en una esquina de la sala, lleno de culpa. Probablemente no esperaba que yo saltara por la ventana. Ve allí y arrodíllate frente a Ava, ordenó el padre de James. James obedientemente se acercó. Miré a William en busca de ayuda, y él lo levantó. Ah, no puedo soportarlo. Sí, señor. James, la familia James me ha criado durante tanto tiempo. Esta vez considérelo como mi forma de pagarles. Al escuchar esto, la madre de James lloró aún más fuerte. Ava, ¿estás tratando de trazar una línea clara con nosotros? Negué con la cabeza.
No era para trazar una línea con ellos, sino con James. Señor. James, tía, antes era tan ingenua y les causé problemas. Mis padres fallecieron hace mucho, gracias por criarme. Son como mis padres biológicos en mi corazón. El padre de James no pudo evitar llorar, se acercó y me dio una palmadita en la mano. Es la familia James la que te debe. Después de hablar un rato, los padres de James se marcharon, diciendo que debía descansar y que volverían mañana. James se quedó fuera de la puerta y se negó a irse por mucho tiempo. Ava, ya no hay posibilidad para nosotros, ¿verdad? Al escuchar esto, William quiso acercarse a golpearlo, pero lo detuve. Sí, 7 años fueron demasiado duros, James. ¿Cuántos periodos de 7 años tiene una persona en la vida? Después de salir del hospital, William me llevó a la comisaría. Con su ayuda, todos los criminales que me secuestraron fueron capturados. Oye, escuché que después de que William se jubiló, fue a trabajar como guardaespaldas para una familia adinerada. ¿Por qué volvió a su antiguo trabajo esta vez? ¿No escuchaste que a William le gustaba la joven de esa familia? Pero la joven fue secuestrada, y William tuvo que luchar mucho por amor. Yo, como la persona involucrada, me senté fuera del pasillo comiendo pasteles de frijol mungo que William me compró, mientras escuchaba los chismes sobre mí. Hermanita, ¿por qué estás sentada aquí sola? ¿Dónde está tu familia? Señalé la habitación interior. William salió con cara oscura. Los 2 policías se pusieron firmes y lo saludaron. Tú también, deja de difundir rumores todo el día. William me levantó de la silla. El oficial de policía se quedó mirando con los ojos muy abiertos. Ver a la hermanita convertirse en su cuñada, ¿por qué no difundirlo? Suena bien. William, oficial de policía. La participación de William en este caso después de su jubilación fue un acto de valentía. Después de completar el informe, incluso recibió un título. Estaba un poco avergonzado porque tenía motivos personales. ¿De qué hay que avergonzarse? Ya que lo hiciste, tu nombre debería estar registrado en nuestro árbol genealógico. William sostenía un paraguas para mí. Compramos algunos comestibles y caminamos a casa. ¿Tu familia, todavía tiene un árbol genealógico? Sí. Entonces debes escribir esto mío, o tal vez debería ofrecer incienso al tío y la tía. Escribir una carta esta noche sería demasiado lento. Cuando William regresó, me persuadió durante mucho tiempo. Me enteré de que escuchó que la policía tenía una tarea urgente y no tuvo tiempo de despertarme. Simplemente se vistió y salió. Todavía me sentía un poco asustada al pensarlo. Dijo que, afortunadamente, había comida en el refrigerador para una semana. Pensaba que volvería pronto, pero no esperaba que saliera a buscarlo y que James lo atrapara y lo llevara de regreso a la casa de la familia James antes de la cena. Esa noche, me acurruqué en el sofá, sosteniendo mi tarjeta de identificación en una mano y revisando mi teléfono con la otra. En la cocina, William hablaba conmigo en voz alta mientras cortaba verduras. Olivia ha sido arrestada. El tribunal ya ha presentado una demanda en su contra. James es sospechoso de homicidio intencional, también podría ser citado para ser interrogado. Sí, escribiré una carta de entendimiento. No sé cuándo, pero el sonido de cortar verduras en la cocina se detuvo. William vino detrás de mí y de repente me abrazó. ¿Vas a escribir una carta de entendimiento tan pronto? ¿Por qué no escribes una para mí? Lo fulminé con la mirada, y William tímidamente admitió su error. Revisé el almanaque. Mañana es un buen día. William encontró mis pantuflas perdidas en el dormitorio y las trajo al sofá para ponérmelas. Es un día auspicioso para el matrimonio, no puedes recogerlo, ¿eh? Trae tu tarjeta de identificación mañana y ven conmigo a la oficina de asuntos civiles. William se enderezó repentinamente y parecía tan feliz como un cachorro, me abrazó, me frotó y me acarició con fuerza. Sabía que eras el más amable conmigo el día que obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Se lo dije deliberadamente al padre y a la madre de James por la noche. Llevé a William y la carta de entendimiento a la casa de la familia James para cenar. Hoy en día,
Todavía solo puedo comer un poco de comidas normales. Además, William siente que todo está bien ahora y me observa aún más estrictamente. La madre de James me tomó de la mano y preguntó con una sonrisa. ¿Cuándo quieres celebrar la boda? Díselo a la tía con anticipación para que pueda prepararse temprano. El padre de James sacó un par de colgantes de jade. Era obvio que eran muy valiosos a primera vista. Tu tía hizo estos colgantes cuando tenías 18 años solo esperando el día de hoy. Los acepté y le agradecí. El padre de James no apareció durante todo el proceso. Cuando salí de la casa de la familia James, de repente sentí que alguien me estaba mirando desde atrás, pero cuando me di la vuelta no había nada allí. ¿Qué pasa?, me preguntó William. Nada. James estaba parado en la oscuridad sosteniendo un marco de fotos, casi al borde del llanto. Dentro del marco había una foto de él y una niña cuando eran jóvenes, la brillante Aa, la consentida Ava, la Ava cuyos ojos estaban llenos de él. Esa Ava nunca volvería otra vez.